el curso va a tener 4 materias, ya vamos a comenzar, solo estoy introduciendo. En realidad el curso se llama Antropología Teológica, es como el nombre técnico, aun cuando yo lo especifique un poco más, Teología, el ser humano, imagen de Dios, porque ese es el contenido. Ahora técnicamente se llama Antropología Teológica, que quiere decir, o sea, el ser humano mirado desde Dios, quién es Dios y cómo lo mira y lo comprende y nos llama. Entonces, en el fondo es el ser humano desde Dios. Eso es antropología teológica. Y vamos a ver 4 temas y ojalá que cada uno en su momento, una clase cada uno. El ser imagen de Dios es la primera, el pecado como ruptura, que es lo segundo, la gracia, lo tercero, y lo cuarto, el pecado, la conversión y el crecimiento. Entonces, como les decía, vamos a hacer estas cuatro unidades y que van a ser más o menos una cada día. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a comenzar entonces con una oración en este primer día. Pueden quedar sentados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo más fundamental en nuestra vida es que somos hijos de Dios y por eso le vamos a pedir al Señor que nos realmente, a través de este curso, nos permita ser buenos hijos de Dios. Y le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Me alegro mucho estar con ustedes, me alegro mucho estar en este curso y vamos entonces a comenzar hoy día con la primera de las 4 grandes temáticas de este curso, que es el ser humano como imagen de Dios, o qué significa ser imagen de Dios. Porque nosotros sabemos ya desde el Génesis, y siempre lo hemos dicho, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza. Somos imagen y semejanza. Pero la palabra imagen, la palabra semejanza puede tener mucho significado. Entonces, me gustaría en esta clase, en esta de hoy, poder reflexionar qué significa bíblicamente y teológicamente ser imagen de Dios. Y lo vamos a hacer en 5 puntos. Me pueden ir siguiendo, en realidad no es tan relevante lo de los puntos, pero de alguna manera va ayudando. Entonces, en 5 puntos, ¿no? Lo primero, voy a ver algunas características del ser humano como tal, que nos permiten comprender después lo que es imagen de Dios. Luego vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento sobre el ser humano como imagen de Dios. En tercer lugar, vamos a ver cómo San Pablo y el Nuevo Testamento, de alguna manera, profundizan lo que significa ser imagen de Dios a partir de Cristo, y luego vamos a ver un poco cómo la Iglesia ha tenido como una reflexión posterior sobre eso, para terminar con un texto final del Concilio Vaticano II que resume esta idea. ¿De acuerdo? Entonces tiene algo de histórico, pero también de distintos puntos de vista. Partamos con lo primero, que es que algunas características del ser humano, porque si vamos a hablar del ser humano como imagen de Dios, estamos hablando del ser humano, de la persona humana, varón y mujer, persona humana. Pero cuando hablamos de persona humana, mucha gente se imagina distintas cosas, o sea, no siempre nos ponemos de acuerdo, porque en realidad el ser humano es un misterio. O sea, si hay algo que es profundamente incomprensible en el fondo, es la persona humana. Dios es incomprensible, nosotros si somos imagen de Dios, de alguna manera también somos incomprensibles. No en el sentido que no nos podamos entender, sino en el sentido que uno nunca logra entender hasta el fondo a la persona humana, porque la persona humana siempre es más de lo que uno pueda comprender y abarcar. Entonces, eso significa que es un misterio y es siempre algo incomprensible, en el sentido de que yo no lo puedo entender totalmente, siempre es más. Esa es la riqueza de la persona humana. Incluso ustedes lo pueden haber experimentado, muchos de ustedes que están casados y han vivido, no sé, muchos años, 50 años con su esposo o su esposa, y claro, lo conocen y se conocen muy bien y ya se sabe cómo va a actuar el otro, pero siempre hay algo que uno no termina de comprender, siempre hay algo que es más profundo. Y uno mismo, si usted dice, defínase usted mismo, ¿se pueden definir ustedes quiénes son ustedes? Hasta cierto punto uno
Uno no sabe, uno nunca termina de saber quién es uno, ¿no? Y quién es en todas sus características. Por eso es tan importante describirlo. Entonces, yo quisiera describirlo en unas 4 o 5 características, describir al ser humano. Lo primero que ustedes tienen que comprender para entender al ser humano es que el ser humano es una criatura de Dios. O sea, tiene una relación con Dios. El ser humano por sí mismo es dependiente de Dios. Está relacionado con Dios y depende de Dios. Porque ha sido creado por Dios y por lo tanto ha sido creado para Dios y ha sido creado desde Dios y ha sido creado como imagen de Dios. Ya lo vamos a ver. Entonces, lo primero es que uno depende de Dios, no puede desprenderse de Dios. Y en la medida en que yo voy conociendo a Dios, también voy conociendo al ser humano. Y en la medida que voy conociendo al ser humano profundamente, de alguna manera también voy conociendo más a Dios. O sea, hay una dependencia. Porque el ser humano está fundamentado en Dios. Vivimos en Dios. San Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, eso es lo primero. Nunca se va a entender completamente al ser humano si uno prescinde totalmente de Dios, del llamado, de la creación, de la vocación. Eso es lo primero. La otra cosa que es muy importante, que siempre hay que tener presente para entender el ser humano, es que el ser humano es histórico. O sea, se va haciendo de a poco. Bueno, a decir verdad, por una parte, uno tiene que decir que el ser humano desde el momento de la concepción es ser humano, aunque sea chiquitito, pero es ser humano. Y hasta el último día es ser humano, no cambia, siempre. Y sea cual sea su situación, su condición, sus características, sus dificultades, sea como sea, siempre es un ser humano perfecto y completo, no cambia eso. Pero junto a eso de que uno desde que se es concebido hasta la eternidad es siempre un ser humano completo, ser humano total, al mismo tiempo uno va desarrollando esa humanidad de distintas maneras. Y uno las va desarrollando de una manera o de otra, y uno de alguna manera les va dando nombre, las va como caracterizando. Una persona, yo soy hijo, por ejemplo, de mi padre y de mi madre. Y nunca voy a dejar de serlo. Ya no puede uno dejar de ser hijo. Pero cómo soy hijo depende mucho de cómo actúe yo, cómo viva y cómo sea mi relación con mis padres. O sea, una cosa es que uno sea siempre un ser humano y otra cosa es que uno también va haciéndose y caracterizándose, desarrollándose y de alguna manera dándole un perfil más concreto a lo que uno es. Entonces, de alguna manera uno siempre es y siempre se va haciendo. Uno es lo que ha sido concebido, pero uno se va haciendo también de acuerdo a cómo desarrolla sus características. Entonces, ese es el elemento histórico que es muy importante tener presente. Histórico y esencial, pero ambas cosas van juntas. Entonces, uno siempre está caminando, haciéndose lo que uno es. Esa es como una segunda característica importante. Y la tercera característica que uno tiene que tener siempre presente es que de alguna manera uno vive con unas ciertas polaridades o dualidades. Esto es más filosófico, pero de alguna manera uno siempre mira a otro y en el otro uno se comprende. ¿Se fijan? Porque si yo digo, mire, yo soy varón, ¿por qué puedo saber que soy varón? Porque existe una mujer. Si no existieran mujeres, yo no sería varón, porque varón es lo contrario, lo distinto a una mujer. ¿Cómo puedo saber que alguien es mujer? Porque además existen varón. O también puedo decir, yo soy un individuo, pero lo sé porque hay otros individuos y por lo tanto yo me comparo. ¿Se fijan? O sea, uno siempre sabe quién es en la mirada con otro, en la relación con otros. Y ya sea, entonces uno en muchos aspectos de la vida siempre es importante, por eso es tan importante que uno esté en relación con otros y por eso es tan importante conocer la realidad, otras realidades, porque uno se conoce mejor en la relación. Entonces, las polaridades más fundamentales son esas, ¿no? Varón y mujer, individuo y comunidad, porque uno puede decir, yo soy un individuo o soy parte de una comunidad.
¿Soy individuo o soy parte de una comunidad? Ambas cosas. Y en las polaridades uno es ambas cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno siempre es un individuo, pero parte de una comunidad. Entonces, uno es el que es en relación con los demás. Y la relación con los demás también le enseña a uno a ser uno mismo. Entonces, uno nunca puede prescindir. Por eso, si alguien, por ejemplo, se han fijado que en los cuentos de niños, hay esos cuentos de que un niño lo tiraron en la selva y lo criaron los animales, ¿no es cierto? Bien, Tarzán o Mowgli y otros, ¿no? Claro, es un cuento bonito y tiene alguna cosa de verdad en cuanto a la comunidad, pero realmente un ser humano sin otros seres humanos no puede crecer. Necesita otro ser humano. Entonces, el ser humano siempre tiene esas dos características de que es individuo y comunidad, es varón y mujer, y también uno se puede preguntar, ¿es terreno o es espiritual? Ambas cosas, es terreno y espiritual. Es decir, uno dice, yo soy cuerpo y tengo carne y me canso y me envejezco, o sea, soy corpóreo. Pero además soy espiritual también, en el sentido de que yo tengo algo que no se puede medir. No sé, soy capaz de amar, soy capaz de rezar. Entonces, uno es corpóreo y espiritual a la vez, ¿se fijan? ¿Y cuál es el problema de todas estas cosas? Que cuando uno privilegia a una y se olvida de la otra, en el fondo se disminuye su calidad humana. Si yo digo soy corpóreo, solo corpóreo, no, se disminuye su calidad humana. O digo yo soy solo espiritual, me olvido del mundo, disminuye su calidad humana, porque la calidad humana tiene ambas cosas. Si yo digo los hombres somos superiores y las mujeres no, disminuye mi calidad humana, porque los hombres y las mujeres son iguales. O si alguien dice no, solo las mujeres, disminuye su calidad humana, porque hombres y mujeres se complementan. ¿Se fija? O sea, siempre la complementariedad es lo que va haciendo crecer al ser humano, porque nos enriquecemos mutuamente. Por eso las polaridades son importantes. Y por último, una que es muy importante, nosotros somos terrenos, digamos, para esta vida o para la otra. ¿Cuál es más importante? Las dos. Porque Dios nos creó en esta vida porque es tan importante como la otra. Ambas. De hecho, la otra vida es la continuación de esta. Jesucristo se hizo hombre con todas sus características y está con su humanidad eterna en el cielo para siempre. Por lo tanto, los dos aspectos son importantes, porque si no tuviéramos esta vida, no llegamos a la otra tampoco, nunca. Porque nadie es concebido en el cielo, nadie nace en el cielo. Todos nacemos en la tierra y luego pasamos a la otra. O sea, la trascendencia, la eternidad es muy importante porque es eterna. Pero tan importante como esa es la terrena, aunque sean menos años y más frágil, porque sin una no llego a la otra. Y la otra es simplemente la plenificación de esta vida. Dice Dios, habrá cielo nuevo y tierra nueva. No dice, se acaba la tierra, se acaba todo y empieza algo nuevo. No dice eso, dice, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Cuando Jesús murió, ¿qué hizo el Padre? Lo resucita con su cuerpo, con todo, no le acaba nada. Incluso tenía las llagas, ¿se recuerdan? O sea, nada de lo que vivió en la tierra desaparece. Por eso es tan importante esta vida y la otra. Nunca hay que romper las polaridades quedándose con solo una. Es muy malo que hoy día nosotros digamos, aquí lo importante es esta vida, después de esta vida no hay nada. No, pierde una polaridad. Pero lo contrario también, esta vida no importa nada, lo importante es la otra, tampoco. Ambas son importantes, ¿no? Entonces, digamos eso como una pequeña primera introducción para entender que cuando hablamos del ser humano hablamos de un ser muy complejo, ¿no? Estamos hablando de una persona humana que es compleja de entender, compuesta de muchos elementos y que hay que tenerlos todos presentes. Y cuando hablamos de la imagen de Dios sobre el ser humano como imagen de Dios, hay que tener en cuenta que la imagen de Dios es total, de todos los aspectos. Cuando decimos que el ser humano es imagen de Dios, todos sus aspectos son imagen de Dios. En distinta medida, ya vamos a volver sobre eso, pero en el fondo estamos diciendo que esta vida y el ser humano con toda su característica es entonces una imagen de Dios. Vamos a ver entonces ahora en segundo lugar qué significa propiamente, bíblicamente, la imagen de Dios. El primer texto tiene que ver con el Antiguo Testamento y por supuesto ustedes lo conocen, que es la creación. ¿Se recuerdan, no es cierto? Está en Génesis 1
y en Génesis 2. En Génesis 1 vamos a ver, después ustedes pueden leer la Biblia. Mañana, por ejemplo, si la traen, les va a venir bien para algunos textos, y también el día jueves. Pero si no la traen, no importa, porque yo leo aquí los textos importantes. Fíjense ustedes que en Génesis 1, capítulo 1, versículos 26 y 27, es muy importante y está un poco lo que hemos dicho. Dice así: ¿se recuerdan que Dios había creado el sol, la luna, ¿no es cierto?, las estrellas, los animales, todas las cosas? Entonces de repente Dios dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que mande en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que raptan por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Vean ustedes que aquí como que se dan dos aspectos muy importantes. Que cuando Dios va creando todas las cosas, de repente se detiene y dice: ahora hagamos al ser humano. Como diciendo, todo es muy bueno, pero esto es más importante, esto es lo central. Entonces, en el relato de la creación, Dios se detiene y se pone ahí a pensar que va a crear al ser humano como algo más importante. Es una manera de decir que el centro de la creación es el ser humano. ¿Y por qué es más importante? Porque es al único que dice: creémoslo, hagámoslo a nuestra imagen, a semejanza nuestra. Entonces, eso es lo segundo, que Dios lo hace al ser humano a imagen y semejanza como una cosa más especial. Y luego aparece ahí dos veces, ¿no? Los creó a imagen, a su semejanza. No es tan claro por qué pone imagen y semejanza cuando en realidad las dos palabras son muy parecidas, ¿no? Pero en realidad probablemente lo que quiere decir es que el ser humano es nuestra imagen. Ahora, es semejante, no es igual, ¿no? Somos imagen, no somos igual a Dios, porque Dios es Dios, nosotros somos seres humanos. Entonces, al decir imagen, pero semejante, o sea, no igual, está diciendo de alguna manera: nosotros somos la imagen, pero sabiendo que somos seres humanos. Y luego dice: y macho y hembra los creó, varón y mujer. O sea, la imagen está dada en que el ser humano es varón y mujer. O sea, la imagen de alguna manera es también el varón y la mujer, y en otro sentido la imagen es también su capacidad de relación, su amor mutuo. Eso es lo bonito, porque en el fondo nuestra imagen es porque Dios nos creó a su imagen, pero además porque nos hizo como Dios en relación de amor unos con otros. Y esto también es muy central en nuestra vida. Y luego entonces continúa el texto y le dice: bendiga, los bendijo con estas palabras: sed fecundos, multiplicado, someted la tierra y mandad sobre los peces y todas las cosas. O sea, le da también al ser humano el dominio sobre la tierra. Y eso también es parte de la imagen, según dice allí. Que el ser humano, como Dios, es el Señor de la tierra para ayudarla a crecer, a hacerla fecunda y a multiplicarla. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que sería en este primer pasaje de la imagen de Dios? Que el ser humano es hombre y mujer capaz de relacionarse, que el ser humano es semejante a Dios, pero no igual, y que el ser humano es capaz de, como Dios, dominar y llevar adelante la conducción de la tierra. Es un Señor. Eso es Señor. Se diga, el Señor es el dueño que lleva las cosas adelante. Entonces el ser humano se enseñorea, se empodera de la realidad y la puede llevar adelante. O sea, es una muy bonita definición del ser humano, porque fíjense ustedes que uno muchas veces dice: yo no valgo nada, a mí no me sirve para nada, yo no hago nada, nadie me hace caso en nada. Entonces no es así. El ser humano por sí mismo, Dios le dio poder, le dio señorío, le dio capacidad, le dio dignidad. Y eso tenemos que todavía profundizar. Y luego viene un segundo pasaje, que es el de Génesis 2, que es el paraíso. ¿Te acuerdas del recuerdo del paraíso? Este es un largo pasaje, todo el capítulo 2, pero no me voy a detener en todo. Pero entonces aquí apareció lo que dice, ¿no? Y entonces aquí hay dos puntos importantes que ustedes tienen que leer, ¿no? Lo primero es que el ser humano fue hecho con polvo de la tierra. ¿Se recuerdan? Que Dios pescó polvo
tierra y entonces decían no había ningún hombre que labrara el jardín. Entonces Yahvé Dios, capítulo 2, versículo 7, entonces Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente y lo puso en un jardín en Edén. Aquí hay tres cosas preciosas que son importantes tener presentes. Lo primero es que no había nadie, dice, y entonces Dios tomó polvo de la tierra y modeló al ser humano. ¿Qué significa que Dios lo modeló? Quiere decir que Dios se preocupó personalmente de cada uno. Y esto no es solamente en el primer hombre, sino que uno podría decir misteriosamente en cada ser humano que es concebido, claro, es concebido por acción del papá y la mamá, los esposos, la pareja que tiene un hijo, ellos son el instrumento, pero detrás de ese instrumento uno puede decir que en ese niño concebido es Dios que nuevamente lo modela y le da sus características. Y entonces, y lo crea del polvo de la tierra, es decir, el ser humano es terreno, diríamos, sencillo, frágil como el polvo, pero Dios sopla y le da espíritu. Y entonces este polvo de la tierra se transforma en un ser viviente. Entonces ahí se muestra la doble característica, terreno y espiritual, pero también se muestra esa característica de que uno es creado, pero tiene algo divino también en uno. Y le dio un espíritu de vida y lo hizo un ser viviente, un ser que está lleno de capacidad de moverse y sobre todo de una vida que es la vida divina. Entonces tenemos aquí el polvo de la tierra que se transforma en un ser viviente y entonces uno está, como el ser humano, está atravesado por el Espíritu de Dios, que le ha dado la vida, pero le ha dado todo. Está como traspasado por el Espíritu. Uno, de alguna manera, la vida de uno, porque uno es un ser viviente, la vida de uno es la vida de Dios que los traspasa misteriosamente y que nos hace vivir, que nos ha compartido algo de su vida. Y luego viene todo este pasaje del paraíso. ¿Se recuerdan? Después viene la parte del pecado, del paraíso, pero hay algo anterior y es que Dios pone al ser humano, varón y mujer, en el jardín de Edén. Bueno, primero crea al ser humano, varón y mujer. También el relato narra que las mujeres de la costilla, en el sentido de son de la misma sangre, mismo hueso, o sea, son iguales en dignidad, eso quiere decir el texto, pero los pone en el paraíso. ¿Qué es lo que es el paraíso? El paraíso, usted piensa que la Biblia fue escrita en Israel, en Babilonia, en todo caso en el desierto. O sea, toda la geografía era el desierto. Y tener un jardín o un oasis es realmente un lugar precioso, maravilloso. Y tener un jardín en su casa casi imposible, era algo único. Y entonces siempre decía, el jardín solo lo tienen los dioses. Entonces, cuando el texto dice, y puso al ser humano en el jardín de Edén, lo que está diciendo, lo puso junto a Dios. O sea, lo puso en contacto con Dios. Lo creó en relación con Dios, para que conversara con Él. Y se recuerdan que decía, y Dios se paseaba en la tarde por el jardín. ¿Se fijan? Sí. ¿Por qué se paseaba la tarde por el jardín? Porque era el lugar de Dios. O sea, en el fondo, el ser humano estaba en relación con Dios. Esto es muy importante porque lo que está mostrando es que finalmente la imagen y la semejanza es para estar en conversación con Dios, para vivir con Él, para estar en relación con Él. Y toda la vida hemos estado siempre en relación con Él, o debemos estarlo. Entonces nosotros siempre debemos estar en una relación con Dios, que es lo que nos constituye como seres humanos. Y después cuando el ser humano peca y es expulsado del jardín, en el fondo lo que está diciendo, lo vamos a ver después, que el ser humano rompe su relación con Dios y sale del jardín y sufre, porque sin Dios uno le falta lo esencial. Uno está hecho para estar con Dios. Entonces, vemos que la imagen y semejanza tiene que ver con la relación. ¿Por qué? Porque si yo quiero conversar con alguien, lo primero que tengo que hacer es que para conversar tengo que tener algo en común, o sea, que sea otro ser humano. ¿Y que tiene que tener mi idioma? Si no tenemos nada en común, no podemos conversar. Por ejemplo, yo ya voy a conversar con esta mesa.
no puedo conversar con la mesa, no porque no quiera la mesa, sino que porque no tenemos los elementos mínimos en común para poder compartir algo. Entonces, por eso que pasa muchas veces cuando una pareja, por ejemplo, empieza cada uno por su vida, llega un instante que dice, no nos conocemos casi, como que no tenemos nada en común. Y eso hace una crisis, ¿se fija? Porque lo que no hay en común, no hay comunicación si no hay elementos en común. Entonces, lo que hace Dios al crearnos como su imagen es poner un elemento común para que nosotros siempre podamos conversar con Dios y siempre estar con Dios y siempre remitirnos a Dios, pedir su palabra, siempre. Entonces, aquí tenemos este segundo elemento que es importante de la relación con Dios. Bueno, eso es más o menos lo que el Antiguo Testamento explica de la imagen de Dios. Entonces, si ustedes hacen un resumen de esto, van a decir, en realidad, que nosotros seamos imagen de Dios es que tenemos la capacidad de encontrarnos con Dios y de amarnos y relacionarnos mutuamente nosotros. Ese es como el punto esencial del Antiguo Testamento. Vamos a pasar ahora a un tercer momento, que es el Nuevo Testamento, sobre todo San Pablo. San Pablo es un autor muy importante en el Nuevo Testamento porque es un teólogo que reflexiona muy bien todo lo que es la teología. Entonces, este San Pablo lo que hace, lo sintetizo, después lo voy a explicar en los textos, lo que dice, en realidad dice, si el ser humano es imagen de Dios, ¿cuál es el prototipo máximo, el verdaderísimo hombre imagen de Dios? ¿Quién sería? Jesús, Cristo. Entonces dice, finalmente, y eso es lo primero que dice, si ustedes leen después Romanos 5:14, dice, en realidad Dios había creado a Adán, y Adán era el primer hombre a su imagen y semejanza, pero en realidad no, dice. Él era solamente la preparación. El verdadero Adán es Jesús. Y Él es el verdadero imagen de Dios. Y en Él nosotros encontramos toda la imagen. Entonces, lo que hace Pablo es decir, en realidad la historia está dada vuelta. Porque nosotros decimos primero Adán y van pasando todo, después llega Jesús. Y Pablo dice, no. En realidad hay que dar vuelta a la historia. Primero es Jesús y en torno a Él hemos sido creados todos, también Adán. Los santos padres también lo decían, Ireneo en particular decía, por eso que la genealogía uno la puede ir para un lado, puede ir para el otro lado, ¿se fija? Puede partir del más antiguo y decir hasta acá, o decir parto de mí y llego hasta atrás, ¿se fija? En la genealogía, yo, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, o decir, mira, de tal tatarabuelo llegó el bisabuelo, el abuelo, o sea, para los dos lados la genealogía. Entonces San Pablo dice, y en realidad el verdadero lado es partir de Cristo y ahí todos los demás. Entonces el verdadero modelo en el cual Dios creó es Jesús. Y de tal manera que San Ireneo después decía, miren, en realidad lo que pasa es lo siguiente, que cuando Dios estaba en el cielo, antes de la creación, dijo, esto es una figura, ¿no? Voy a crear el mundo. Y en el mundo voy a crear seres humanos. Entonces, habrá pensado así, ¿y cómo voy a crear al ser humano? Entonces, el Padre se imaginó a su Hijo encarnado, hecho hombre. Ese es el modelo. Y según él, creó a los seres humanos. ¿Se fijan? O sea, Cristo estaba primero en la mente de Dios, como encarnado. El Hijo era eterno, entonces pensó en el Hijo, en su Hijo encarnado, así va a ser el ser humano. Y nos crea a nosotros pensando en cómo iba a ser Jesús, su Hijo encarnado. Esa es como la teoría de San Ireneo, que es muy cierta, porque en el fondo pone a Jesús como el modelo. Y en realidad dice, si voy a leer un texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, dice, en el capítulo 4, en el versículo 4 y 6, dice lo siguiente. Dice, el Dios de este mundo, o sea, no Dios, sino que digamos, los ídolos, cegó a estos su entendimiento para impedir, ahora viene el texto importante, que vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Pues el mismo Dios que le dijo, del cero de las tinieblas brilla la luz, la ha hecho brillar en nuestras mentes para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. O sea, en el fondo dice, si Cristo es el verdadera imagen de Dios,
en realidad en el rostro de Cristo brilla esa imagen. ¿Y cuál es su imagen? ¿Qué es lo que brilla? Su divinidad, su bondad, su gloria. Por lo tanto, lo que tenemos de imagen de Dios es esa gloria de Cristo, ese amor de Cristo. Eso es lo que nos va constituyendo en imagen de Dios. En la medida en que nosotros hemos sido creados desde Cristo, entonces también nosotros tenemos esa gloria, esa luz, esa belleza de Cristo en nosotros. ¿Y cuál es la belleza de Cristo? No es una belleza, digamos, de un artista, sino que, porque se imaginaban que Cristo en la cruz no era tan bello, ¿no? Estaba bien destruido. La belleza, pero ahí era el rostro más bello, porque en el fondo expresaba el amor. La mayor belleza es el amor. Y en Jesús brillaba el amor y la entrega. Entonces, eso es lo que hacía de Jesús verdaderamente una imagen. Y entonces San Pablo llega a un momento culminante en la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses, el capítulo 1, tiene un texto muy bonito que resume lo que estamos diciendo de San Pablo. Y lo voy a leer completo porque es muy bonito y porque de alguna manera todo lo que yo he dicho está como aquí resumido. Es en la carta a los Colosenses, el capítulo 1, del versículo 15 al 20. Entonces dice así: Él, Cristo, dice, es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, purificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Vean ustedes cómo aquí el texto en la carta a los Colosenses se muestra que Cristo es como todo y es nuestra cabeza. Dice ahí, lo primero que dice es que es el primogénito de la creación, o sea, en Él hemos sido creados. Todos hemos sido creados de acuerdo a la imagen de Cristo y en Él está toda la plenitud, es el primogénito de la creación, el primogénito entre los muertos, es el primero de todo. Entonces vean ustedes que mirando a Cristo uno puede descubrir quién es uno. En el fondo, si uno quiere ser un verdadero ser humano, mire a Cristo y sígalo en el fondo. Eso es lo que dice aquí el texto con mucha profundidad. Y en particular nos pide entonces que nosotros nos dejemos transformar. Y porque pone esa imagen bonita, dice, en realidad, porque Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Y es una imagen curiosa porque dice, ¿cómo es esto que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo? En el fondo, en la antigüedad, cuando se habla de la cabeza y el cuerpo, había una idea que no es científica actual, pero para que entender lo que querían decir. Decía siempre que la cabeza era como que la que mandaba todo, ¿no? Los pensamientos, todo, y entonces todo el cuerpo seguía la cabeza, ¿no? Y si uno le cortaban la cabeza se moría, como las culebras, le cortan la cabeza y ya no. Pero si le cortan la cola sigue viviendo, ¿no? Era como la idea de que la cabeza es la que le da, la que conduce todo y la que le da la vida a todo. Bueno, más o menos es la idea como el corazón. Entonces, Jesús es esa cabeza que nos conduce y nos da la vida. Entonces, en la medida en que nosotros estamos unidos a Jesús, recibimos la vida, nos conduce y entonces podemos ser realmente imagen de Dios. En la medida en que nos separemos de Cristo, como nos separamos de nuestra cabeza, de alguna manera nuestra vida decae. Deja de ser tan imagen de Dios. No deja completamente, pero se disminuye esa imagen. Y el texto fundamental de San Pablo está en Romanos 8. En Romanos 8, 28 al 30. Que es un texto también muy bonito y muy significativo. Dice... Y aquí entonces muestra un aspecto que no hemos conversado, y es que, mire el texto lo que dice. Dice, por lo demás, dice, sabemos que en todas las cosas interviene Dios,
para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, ¿no? En todas las cosas interviene Dios para bien de todos los llamados, que somos todos. Pues Dios, aquí está la frase clave, pues Dios predestinó a reproducir la imagen de su Hijo a los que conoció de antemano, para que así fuera su Hijo y el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los hizo justos. Y a los que hizo justos, también los glorificó. ¿Ven ustedes cómo está nuestra vida ahí? Porque en el fondo dice, Dios, antes que nosotros existiéramos, nos predestinó a ser sus hijos. O sea, a vivir en Cristo, a ser imagen. Y a los que predestinó, bueno, los creó, y creados los llamó. Y al llamarlos, los va justificando, los va haciendo justos, los va haciendo santos. Y al final de la vida los glorifica en el cielo. ¿Se fijan por qué es importante esta vida? Porque todo se dice en esta vida. Aquí nos predestina, aquí nos llama, aquí nos va haciendo justos hasta que nos glorifica en la eternidad. O sea, la vida humana se define como un caminar en este sentido, de que la vida humana es justamente este proceso de predestinación, caminar, justificación y glorificación. Ahora, ¿qué puede significar esto? Esto significa varias cosas, pero una de ellas es que nuestra vida está en manos de Dios desde el principio al fin. De tal manera que mientras estemos viviendo en esta vida, estamos en las manos de Dios. Y hagamos lo que hagamos, cometamos los errores que cometamos, nos arranquemos por donde nos arranquemos, seguimos estando en las manos de Dios. Y Él sigue llamándonos. Y no hay nadie, absolutamente nadie, que esté abandonado de Dios en esta vida. Eso lo dice San Pablo y lo dice la Biblia en todas partes. Y entonces los que hemos sido predestinados nos llama. Y los llama, nos hace justos, y a los que hace justos los santifica. O sea, nos hace justos, nos está siempre justificando, siempre está tratando de que nosotros nos vayamos asemejando a Él. Entonces, lo que aquí aparece es que el ser imagen de Dios no es algo estático. Si el ser humano es histórico, la imagen de Dios también es histórica. Desde que somos creados, concebidos, somos imagen. Pero tenemos que hacernos esa imagen, vivir como esa imagen, realizarla en la vida esa imagen. Porque de lo contrario, uno no cumple lo que está llamado a hacer. Siempre es ir profundizando en lo que estamos. La imagen nunca termina de ser mejorada hasta llegar al cielo, que ahí ya queda plenificada. El otro texto muy bonito está en 1 Corintios 15, 49. Que está al final de la carta a los Corintios, que está casi al final. Dice, los hombres terrestres, 1 Corintios 15, 49. Voy a leer de un poquito antes, ¿no? Dice, desde el 47 a leer, del 47 al 49 de 1 Corintios 15. Dice, el primer hombre, ese Adán, ¿no es cierto?, salido de la tierra, es terrestre. El segundo viene del cielo. Ese es Jesús. Los hombres terrestres se parecen al primer hombre terrestre, Adán. Los celestes, los que van acogiendo a Jesús, serán como el que ha venido del cielo. ¿Se fijan cómo es la...? Y luego, y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. O sea, lo que está diciendo de manera muy sutil, está diciendo que nosotros hemos sido creados humanos, pero paulatinamente nos vamos divinizando, nos vamos asemejando a Jesús, que está resucitado. Y eso es pasar del hombre terrestre al hombre celeste. No es que deje de ser terrestre uno, pero empieza a tomar las cualidades celestes. Fíjense ustedes que lo que decía San Pablo lo retoma después también los padres de la iglesia, en particular Ireneo decía que la gracia del ser humano es que Dios nos crea a nosotros
terrenos. Pero nos dona el Espíritu. Y el Espíritu hace que, siendo terrenos, tengamos cualidades espirituales. Las cualidades del Espíritu. No somos espíritus, somos terrenos, humanos. Pero empezamos a pensar como el Espíritu, a mirar como el Espíritu, a sentir como el Espíritu, a amar como el Espíritu. Nuestra vida se espiritualiza en ese sentido. No en el sentido que pierde lo terreno, sino que en el sentido que tiene las características de Dios. Eso es lo que está aquí en San Pablo y que es tan importante. Entonces, vean ustedes que si volvemos para atrás y resumimos, este ser humano tan complejo en muchos aspectos, en realidad ha sido creado a imagen de Dios, como el Señor de la tierra. Pero esta imagen en realidad es imagen de la verdadera imagen que es Jesús, que es el verdadero ser humano, que es Dios hecho hombre. Y entonces cada uno de nosotros que ha sido creado a imagen de Dios, tiene que ir desarrollando esa imagen paulatinamente, según Cristo, según el Espíritu, lo vamos a ver en la gracia después, y va haciendo más perfecta, más profunda, más llevadera, de alguna manera más plena y más completa esa imagen que es la imagen de Cristo. ¿Se fijan? Eso es lo bonito que está. Bien, eso es lo bíblico. Y vamos a pasar entonces al penúltimo aspecto, que es la reflexión eclesial. Que lo hago como una especie de poner atención. Siempre en la vida uno tiene que volver a la Biblia y ver un poco lo que hemos dicho, ¿no? Esa es la imagen de Dios. El ser complejo en todos los aspectos tiene que ir asemejándose a Cristo. Entonces, a veces en la vida cristiana, los cristianos hemos tenido algunas cosas que no digo que sean malas, pero son incompletas. Entonces, a veces uno le pregunta, ¿y cuál es la imagen de Dios? ¿Dónde está la imagen de Dios? Hay gente que dice, bueno, el alma. ¿Se fijan? ¿Lo han escuchado? El alma. No el alma. Es el alma, el cuerpo, todo. El espíritu es todo completo. No es solo el alma. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? La razón. No solo la razón. Todo el cuerpo, toda la vida entero, todo es imagen de Dios. Otras veces se ha dicho, bueno, es la carne, el cuerpo. Sí, no solo el cuerpo, el espíritu, todo. O sea, la imagen es completa. Es el ser humano entero. Por eso no hay nada humano que sea ajeno a Dios. Lo único ajeno a Dios que es el pecado. Que no es lo propio humano. Porque el ser humano fue creado sin pecado. Y Jesús es el perfecto hombre sin pecado. Pero todo lo demás es humano. Los deseos son humanos y divinos. El amor es humano y divino. Las inquietudes son humanas y también divinas porque significan que uno está caminando. O sea, todos los aspectos de la vida son imagen de Dios y por lo tanto están llamados a identificarse con Cristo. Entonces aquí está la consecuencia pastoral importante. Si todo lo humano es imagen de Dios, entonces en todos los aspectos de la vida humana yo puedo desarrollarlos de acuerdo a Cristo. Todo. Entonces, cuando alguien trabaja, su trabajo puede ser imagen de Dios, si lo hace siguiendo el espíritu, el amor, el servicio. Los deseos que tiene, mire, me encantaría hacer deporte, me gustaría leer, eso es de Dios, es imagen de Dios. Y ahí puede ser una imagen de Dios en su lectura, en su deporte, en todo. Es que yo tengo una profesión, pero mi profesión es simplemente técnica, no es espiritual. Justamente, ahí está Dios. Eso es de Dios, eso es imagen de Dios. La técnica, el querer progresar, el querer ayudar, el querer preparar cosas. Es que bueno, en realidad me dedico el tiempo a cocinar. Eso es imagen de Dios. Cocinar, lavar, planchar, eso es imagen de Dios. El servicio, el amor, ahí todo lo humano es imagen de Dios. Y todo lo humano puede y debe encontrarse con Dios. Y el pololeo también. Y el matrimonio, obviamente. Todo. Y todo lo que uno, la amistad y todas las actividades de la vida son divinas en cuanto que el ser humano, imagen de Dios, todo lo humano es divinizado y está llamado a eso. Y concluyo entonces con un texto de
de Gaudium et Spes, que es un documento del Concilio Vaticano II que dice dos cosas importantes de un texto que yo cito bien a menudo porque es muy importante. Dice, ustedes lo pueden mirar después en el Concilio Gaudium et Spes 22, número 22. Dice, o sea, el documento sobre la Iglesia y el mundo actual. Dice que lo que parte diciendo un poco lo que hemos dicho, que Jesús es la imagen perfecta del ser humano y todos los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios. Entonces, eso es parte de eso. Y dice, entonces, luego dice, la primera conclusión es que entonces todo ser humano se desarrolla y planifica como ser humano si sigue la vocación y la voluntad que Dios le ha dado. Es decir, cada ser humano lo que encuentra en su vida es un llamado a desarrollarse según Dios. Y todo ser humano está llamado a encontrarse con Dios, porque es imagen de Dios. Entonces está llamado a encontrarse. Entonces, como todos hemos sido creados a imagen de Dios, todos estamos llamados a encontrarnos con Dios. Entonces aquí viene la tercera consecuencia, que es la final. Dice, bueno, ¿y qué pasa con los que no conocen a Jesús? ¿Qué pasa con los que nunca escucharon a Jesús? ¿Y qué pasa con los pecadores? O con los que a mí me parece que están completamente alejados de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Pasa lo siguiente, que siguen siendo imagen de Dios igual. Que siguen estando en manos de Dios igual. Que Dios, y aquí está el punto del texto, dice, y Dios ha enviado el Espíritu Santo al corazón de todos esos seres humanos, todos, sin excepción. Y ese Espíritu en el corazón lo está llamando e invitando siempre a distintos modos, al modo que Dios sabe, para que esa persona en su vida se vaya asemejando a Dios. No hay nadie que esté abandonado. Esto digamos, esto puede ser, en primer lugar, muy pacificador o muy consolador para, no sé, una mamá que ve que su hijo va por un camino que uno no quisiera. O para alguien que ve que un amigo o alguien se pierde en un camino malo. Pero no solo es consolador para eso, porque uno sabe que esa persona sigue estando con el Espíritu en el corazón y siempre Dios lo va a seguir llamando hasta el último día de la vida. Sino que también es consolador para saber que a pesar de que haya mucha gente que no conoce a Jesús todavía, están llamados a conocerlo y por lo tanto yo estoy llamado a darlo a conocer, a la misión. Y cada persona está llamada a responder a Dios en el corazón. Y finalmente me pueden decir, bueno, ¿y cómo esa persona va a responder si no conoce de Dios, no sabe de oración, nunca la ha enseñado a nadie, nació en una familia que nunca le enseñaron nada? ¿Cómo va a aprender? Porque Dios no se deja vencer por eso. Y a esa persona que aprendió pura barbaridad en un lugar que lo criaron mal, esa persona siempre en el fondo del corazón tiene el Espíritu. Y ese Espíritu, en esa realidad, con esa circunstancia y con esos dolores que ha tenido que pasar en la vida y con esos sufrimientos que lo han llevado a lo que está, ese Espíritu siempre le va a decir, mira, aquí puedes mejorar, aquí hay algo que hacer, aquí puedes amar un poco, aquí puedes aprender algo, aquí puedes identificarte más con Dios. De modo que solo Dios conoce, probablemente nosotros no nos vamos a dar cuenta de nada de eso, porque está en el interior. Y eso es lo que hace Dios. Porque con su imagen, Dios se compromete y no abandona jamás a nadie. Y eso es muy importante en el presente. No ha abandonado nunca jamás a nadie y no lo va a abandonar. Porque cuando Dios crea a alguien, es como un papá o una mamá. Cuando tienen un hijo, lo tienen y dicen, ya listo, ya me desentendía, con eso ya estamos listos. No, establece un vínculo que es para siempre. Va a ser siempre, aunque nunca más vea al hijo por cualquier razón, ese vínculo no se rompió nunca. Va a estar siempre en la mente. Ahí está, mi hijo. Bueno, cuando Dios creó a nosotros, independiente a cómo vayamos, Dios siempre está comprometido y no nos abandona nunca y sigue su Espíritu en nuestro corazón para que podamos ser esa imagen de Dios, por caminos que Él conoce. Entonces, siempre es muy importante tener presente eso, que la máxima dignidad humana es ser imagen de Dios, en este sentido que yo le he dicho. No por algo fijo, sino que en cuanto a un llamado a siempre ir creciendo, a siempre ir caminando. Entonces, quisiera cerrar esta primera temática, diciendo que esto hace comprender por qué
Jesús nos llama a su seguimiento y los cristianos le llamaban los seguidores del camino, porque la vida humana es siempre un camino, nunca termina de caminar. Y toda persona humana, aunque uno le parezca que está perdido, no está perdido, está caminando. Y Dios no lo ha abandonado de ese camino. Y lo va a seguir acompañando. Solo que Dios mira las cosas de distinta manera que nosotros, y lo que para nosotros parece terrible, tal vez Dios tiene un camino, está hablando en ese corazón. Y lo que a nosotros nos parece que la persona está totalmente alejada, Dios ha establecido una relación con esa persona en el corazón que probablemente es bastante más de lo que nosotros vemos externamente. Por eso siempre hay que confiar en Dios, que no abandona a su imagen y va hasta el último día a tratar de que esa imagen se desarrolle como lo que es, un hijo de Dios. Eso entonces lo vamos a ver ya en la próxima clase, cómo profundizar en esto, el tema del pecado y el tema de la gracia que nos ayuda. Así que con eso podemos cerrar esta primera clase y ahora les dejo la palabra para alguna pregunta en estos minutos que nos quedan. Sí, la palabra imagen, usted tiene mucha razón de que la palabra imagen puede ser confundida. De hecho, en la historia de la iglesia hubo algunos, cristianos, algunos que decían que Dios era corpóreo, porque si nosotros éramos imagen de Dios, Dios tenía que tener una especie de cuerpo, ¿no? Pero eso es mal entender, como usted dice. Aquí lo importante es que la palabra imagen o semejanza, por eso pone semejanza siendo parecido, no igual, lo que quiere decir es que, y tal vez no lo dije, pero es muy importante y que está en el Génesis 1, cuando dice, y ustedes, dice, dominen la tierra y multiplíquense y háganse cargo del animal. O sea, el fondo, la imagen en el fondo es el representante de Dios, hace la presencia de Dios, o sea, es presencia de Dios. Porque, ¿qué es lo que es una imagen? Cuando yo pongo aquí una imagen, me lo recuerda. Yo pongo una imagen de un hijo, una foto, me lo representa. Entonces, de alguna manera el ser humano, al ser imagen de Dios, tal vez la palabra mejor es decir, representa a Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera está lleno de Dios y Dios se hace presente a través de él. ¿Te fijas? Es la presencia o representación de Dios. Ese sería como el pero evidentemente hay que evitar. Cuando uno utiliza palabras en la Biblia y en teología, siempre tiene que saber que las palabras, aunque son buenas, siempre son ambiguas. Y por eso siempre uno tiene que estudiar, aprender y preguntar, porque la ambigüedad de las palabras puede equivocarnos. Tiene mucha razón de que la palabra imagen es ambigua, puede ser complementada con representación o con las características globales que lo hacen ser parecido a Dios. Ese sería. El tema de la Trinidad es un misterio tremendamente difícil de comprender, pero el tema es el siguiente. Te voy a decir dos cosas importantes a propósito de lo que tú has dicho. Lo primero es que el Hijo de Dios es eterno, junto al Padre y el Espíritu. Y en un cierto momento Él se hace hombre, y ahí pasa a ser Jesús. De modo que uno puede decir que antes de la encarnación que hemos celebrado en Navidad, el Hijo era solo el Hijo y no Jesús, porque no había asumido la humanidad. Pero cuando se hace hombre, asume la humanidad y esa le queda para siempre. Entonces, en la eternidad, misteriosamente, en la Trinidad, Jesús, el Hijo, está ya hecho hombre, pero glorificado completamente. Entonces, desde toda eternidad no podemos entenderlo porque se nos escapa a nuestra mente. El Padre le engendra al Hijo espiritualmente, en el sentido de que le dona todo lo que el Padre es al Hijo, y el Hijo recibe todo del Padre, y los dos entonces se miran y se aman, y ese amor es el Espíritu, eternamente. No lo ha creado, sino que lo ha engendrado eternamente. Pero en un cierto momento de la historia, el Hijo asume la humanidad. Y entonces, cuando asume la humanidad, cumple lo que Dios Padre había hecho antes, que era a través del Hijo también haber creado toda la humanidad. ¿Te fijas? Y lo hace y dice, esta es la perfecta humanidad. No, es que tiene mucha razón usted, porque el San Pablo dice Cristo es el primogénito y en Él fuimos creados. O sea, si fuimos creados en Cristo, quiere decir que es anterior a nosotros. Claro, entonces, te voy a hacer una explicación semifilosófica, ojalá lo puedan percibir en su sentido. Y es que efectivamente Cristo es el Hijo encarnado, resucitado, el Cristo, ¿no? Porque el resucitado es el Cristo, ¿no? Entonces, efectivamente es el primogénito y es anterior a nosotros. ¿Pero en qué sentido anterior? No en el sentido de que la encarnación fue antes de Adán, porque primero históricamente fue Adán. Pero quiere decir que como el Hijo es eterno,
piensen ustedes, si el Hijo es eterno quiere decir que está siempre. Y si ese Hijo en un cierto momento se hace hombre aquí, aun cuando ese es histórico, y como es el Hijo entero el que se hace hombre aquí, en realidad ese hombre de alguna manera está también en toda la historia, ¿se fija? Porque está en el Hijo. Y en ese sentido, aunque históricamente se hace en un momento, como el Hijo está siempre y en todo momento, el Hijo con su encarnación de alguna manera también estaba antes, misteriosamente, porque el Hijo sale de la historia del mundo, de la temporalidad, y está siempre en todas partes. Es por eso. Pero no lo podemos imaginar, solamente comprender a partir de lo que dice San Pablo. A ver, hay dos cosas. En el Antiguo Testamento, y siempre cuando hay cristianos de distintas iglesias que tienen una verdad y la avalan, no siempre todo es error. Muchas veces están acentuando algo, a veces olvidándose otras cosas, pero están acertados en un punto importante. Y en este caso de las imágenes hay un punto también que es importante. Es el siguiente, que en el Antiguo Testamento, cuando Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, dice, esta es mi imagen. Por lo tanto, no hay que hacer otras imágenes, ni un toro que lo hacían como Dios. No hay imágenes. Y prohíbe las imágenes de Dios, porque la única imagen es el ser humano. Esa es la verdad. Fíjense ustedes que cuando Ezequiel mira, se recuerdan en el libro de Ezequiel, dice, vi la gloria de Dios venir al templo y bajar y moverse hasta Babilonia acompañando la gloria de Dios al templo, dice, y la gloria de Dios era como un carro y tenía ruedas y al medio estaba la gloria de Dios y vi algo parecido a un ser humano. Como que lo único parecido a Dios es el ser humano. Entonces, en ese sentido, siempre en la antigüedad se dijo, la única imagen de Dios es el ser humano. Y por lo tanto no hay que hacer imágenes. Pero cuando viene Jesús hecho hombre y es la plena imagen de Dios, entonces la iglesia dijo, entonces nosotros podemos dibujar un Cristo. Aquí hay un Cristo, por aquí lo vi recién. Un Cristo porque es la imagen, ¿te fijas? No es una imagen falsa, sino que es la verdadera imagen de Dios. Y uno puede intentar dibujar imágenes, pero siempre atendiendo que son imágenes, no es la presencia de Dios. La verdadera presencia de Dios está en la palabra de Dios, en la Eucaristía y en el ser humano, no en las imágenes. Entonces, de alguna manera, estas críticas a las imágenes también nos ayudan a comprender que hay que mirar la imagen donde verdaderamente está, en el ser humano, en la presencia real de la Eucaristía, en su palabra, y todo lo demás somos recuerdos, pero distinguir bien eso, para decir las cosas. Última pregunta. Exactamente. Eso es lo que quiere decir, que Dios no abandona a nadie. Dios no es injusto, porque yo podría pensar que es injusto Dios. Yo nací en una familia muy cristiana, mis papás muy cristianos, un tío mío era sacerdote, o sea, nací en un ambiente privilegiado. Y otra persona nació en una situación de marginalidad y estuvo en la calle y aprendió puras cosas que le enseñaron otros niños. ¿Es injusto Dios o no? No puede ser injusto. Entonces, quiere decir que a ese también Dios le va a dar una oportunidad. No sabemos los misterios cómo son, por qué las cosas son como son, pero a nadie Dios lo va a abandonar y le va a dar una posibilidad. Ahora, no sabemos ni cuándo ni cómo. Lo que sí sabemos es que yo y ustedes tenemos la obligación de anunciar a Cristo a todo el mundo porque la persona puede no ver ni escuchar su corazón. Entonces es necesario ayudarlo. Para eso está la misión. Porque la persona tendrá a Dios en su corazón, pero no necesariamente se da cuenta. Y yo tengo que ayudarlo, enseñarle, predicarle, ¿sí? Nadie sabe lo que hay en el fondo del corazón. O sea, puede ser que externamente se cierre. Pero fíjense ustedes que alguien puede decir, yo no quiero nada. Y resulta que lo que pasa es que esa persona tuvo una mala experiencia con un sacerdote. Entonces, y pésima experiencia puede haber sido. Entonces lo que está renegando no es de Dios. Está renegando de ese ministro que no cumplió su tarea. Entonces, nunca uno debe juzgar por qué una persona es como es. Uno tiene que poner todos los medios para que se convierta. Uno tiene que poner todos los medios para que anunciar el Evangelio. Y lo demás se lo dejamos a Dios. La última palabra porque llegó la campana. Claro. Ateo, a ver. La persona que no conoce a Dios no es un ateo, una persona que simplemente no ha conocido a Dios. El ateo probablemente es alguien que filosóficamente dice, yo postulo que no existe Dios.
Y esos son muy poca gente. En general la gente dice, yo en realidad no sé, no puedo saber nada. Bueno, cualquier otra pregunta me la traen mañana al empezar y seguimos con la segunda parte que va a ser el pecado. Bueno, que les vaya muy bien.